Buenas tardes. Quiero hacer un vídeo sobre una de las claves que explican por qué España es un país, no es una democracia, es una dictadura donde la corrupción está institucionalizada y generalizada, ¿vale? Y entonces, bueno, voy a explicar una de las claves de eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como he explicado en vídeos anteriores, eh, eh, donde está la mayor parte de la corrupción, donde está el núcleo central de la corrupción, es los parlamentos, en el Congreso de los Diputados. Todas las estrategias de robo que hay en España, o sea, todo el robo que hay en España, o sea, en las administraciones nadie roba dinero sin que los demás lo sepan, sin que eso esté planificado desde más arriba, ¿vale? Entonces, esas planificaciones y esos proyectos se realizan desde los parlamentos, desde los congresos de los diputados. Esos son los que planifican la estrategia para robar los fondos públicos, ¿vale? En el Congreso de Diputados donde están los mayores ladrones, ¿vale? Y entonces, para que eso, para que nadie se les oponga, estos señores de los parlamentos, los políticos, son, bueno, lo estoy explicando así, pero realmente no es así, es todavía peor, ¿vale? Pero para que lo entendáis, es que está en donde está corruptán, el gobierno de la corrupción es en los parlamentos, ¿vale? Y entonces, estos señores diseñan las estrategias para robar, que otros llevan a cabo por ellos, ¿vale? Y para que esto sea posible, han diseñado un sistema jurídico que se lo permite, porque si no, claro está que no podría ser, ¿vale? Entonces, ¿qué es uno de los pilares para ellos poder robar impunemente? El que no hay división de poderes, ¿vale? Que luego los que tienen que controlar cómo se gasta el dinero son ellos mismos, ¿vale? Entonces es imposible que yo mismo a mí mismo me controle o que uno que está supeditado a mí me controle a mí. ¿Cómo puede controlar el inferior al superior? ¿Cómo puedo controlar? Yo soy un trabajador, ¿cómo puedo controlar yo a mi jefe? Eso es imposible, ¿vale? Entonces, ellos han... ese es uno de los pilares, que no hay división de poderes. Y ya dentro de esa falta de división de poderes, además, se añade pues una serie de estrategias legislativas, aparte de la no división de poderes, para permitir que yo robe el dinero. Y uno de los pilares de eso también es cómo está configurado el Código Penal, ¿vale? Los delitos dentro del Código Penal, ¿vale? Los delitos contra la administración pública, que así los llama el Código Penal, título 19, ¿vale? Entonces, lo fundamental, o sea, nosotros antes éramos una dictadura donde se podía robar dinero impunemente, pero nos volvimos una democracia y entonces hay que vestir el muñeco, y el vestir el muñeco significa darle una apariencia a las cosas de legalidad aunque no lo sean. Entonces yo establezco unos delitos, unos tipos penales que yo sé que están hechos para que la gente se crea que de verdad hay control sobre los fondos públicos cuando eso no es real, ¿vale? Están hechos de una forma torticera para que no pillen, para que yo pueda seguir robando, y la gente se piensa que sí que me controlan. Entonces, uno de los delitos clave de esto que estoy diciendo es el delito de prevaricación de los funcionarios públicos, que está recogido en el artículo 404. Dice el 404, lo voy a leer, ¿vale? Tenor literal. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Bueno, esto es la reforma del Código Penal que ha hecho nueva el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Antes era incluso menos tiempo de inhabilitación, ¿vale? Entonces, daros cuenta
que yo no soy un experto en derecho penal, en realidad era una de las peores asignaturas que se me daba en la carrera, ¿vale? Una de las asignaturas que se me daba peor en la carrera. Entonces yo no me estudié el Código Penal para hacer este vídeo, porque además llevaría muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, pero vamos, creo que es uno de los pocos delitos, si no a lo mejor el único, en el que no tiene pena de cárcel, ni multa. Entonces, lo que quiero decir es que los políticos la han configurado de tal manera, y luego también la jurisprudencia y la doctrina que obedecen a los políticos, porque no hay división de poderes, de tal manera que para que tú condenes a una persona por prevaricación, eso tiene que salir a la calle y con un cartel diciendo he prevaricado, detenerme, ¿sabes? Porque si no, con este tenor literal y lo que luego ha desarrollado la jurisprudencia, es imposible, casi imposible. Tiene que ser un tío muy torpe, que además ningún funcionario es torpe. Y además, cuando se hacen los saqueos a las arcas públicas, como he dicho, es una cosa planificada y proyectada. Y entonces, cuando se hacen, no lo hace una persona sola, sino que es un equipo de personas. Entonces, a uno a lo mejor se le puede pasar algo, pero a 15 o 20 personas no se te pasa, ni a 5. Entonces, lo hacen de tal manera que es imposible que te imputen por prevaricación, ¿vale? Cuando es el delito principal, es el del que parte todo, ¿vale? Entonces, está hecho de tal manera para que nadie caiga en la prevaricación, ¿vale? Y encima, si cayera alguien por lo que fuera, ¿vale? Es como una red con que tú tienes que coger a pescado. Tú echas una red al mar en el que tienes que coger atunes y hacer los agujeros de la red de tal forma que cabe una ballena. Tú dime a mí cómo vas a coger tú un atún, ¿vale? Entonces, está hecho de tal manera para no pillar a ningún pez. Y si pillas un pez que estuviera carajotado, ¿vale? Y encima, si lo pillas, del tenor literal del artículo se deduce que no hay pena de cárcel ni de multa, lo que hay inhabilitación para cargo público. Además, una pedazo de inhabilitación porque le echa mínimo 9 años. Entonces, un juez que coja a alguien, que impute a alguien por prevaricación, lo tiene que tener muy claro, porque encima de que pide muchos requisitos, que tú tienes una red para cazar, para pescar caballa donde cabe una ballena azul, ¿vale? Encima de todo, si lo pillas en la red, le vas a imponer tal pena tan excesiva de 9 años de inhabilitación, que para que tú pongas a una persona en 9 años de inhabilitación, un juez lo tiene que tener muy claro, porque es una pena muy grave. ¿Me entiendes? ¿No? Es como si tú echaras una red para cazar caballas y que cabieran en ballenas, y luego encima, si tú por lo que sea coges una caballa que estaba despistada, esa caballa ahora la tienes que descuartizar, la tienes que le tienes que torturar antes de matarla, de comértela. Es tan grave que entonces un juez lo tiene que tener muy claro, ¿vale? Es muy difícil que un juez condene a nadie por prevaricación, porque encima la pena no tiene término medio, no tiene pena de multa. Lo lógico sería hacer un tipo penal en el que al que le condenan por prevaricación le pusieran a lo mejor 2 años de cárcel y 3 años de inhabilitación. Entonces ahí sí sería más sopesa la pena, pero como es tan draconiana, es tan tremenda, 9 años de inhabilitación, entonces un juez para condenar a una persona a 9 años de inhabilitación lo tiene que tener muy claro, porque es una pena muy grave. Entonces lo que hace es que configura el tipo penal de una forma todavía más excepcional, ¿vale? Cuando la prevaricación, condenar a una persona a prevaricación debería ser lo normal, ¿vale? Porque las administraciones están constantemente prevaricando a todo el mundo, ¿vale? Entonces, incumpliendo la ley. Entonces tendría que ser una cosa que se aplicara habitualmente para que no ocurriera como está ocurriendo sistemáticamente, ¿vale? Y sin embargo está configurada de todas maneras para que sea algo extraordinario, ¿vale?
Aparte de que a la persona que cometa prevaricación y le pillen, en verdad encima le da igual que le echen 9 años de inhabilitación especial para cargo público, porque como pasa en Andalucía, al que imputan por prevaricación y lo condenan por prevaricación, que es una cosa excepcional, ya digo, cuando es una cosa generalizada, ¿qué ocurre? Que si lo ha hecho, ha prevaricado por orden del partido o de los políticos, ¿vale? Seguramente cuando lo inhabilites lo meterán en una fundación, le darán cabida en una fundación del sector público que contrata a la gente por derecho privado, y esa persona que a lo mejor cometió una prevaricación y que la han echado de la administración general, pues le darán un puesto en un sitio todavía mejor del que tenía antes. ¿Entiendes lo que te digo? No, y que nadie lo sepa. Entonces esto es una cosa que no tiene aplicabilidad, ¿vale? Y luego, ¿por qué digo que esto es fundamental, el delito de prevaricación? Porque como se cometen los actos de la administración, la gente está acostumbrada a ver las películas de que un político llega al trabajo, a la administración, y entonces se dedica a coger, ve 1.000 euros y coge y se lo mete en el bolsillo y se lo lleva a su casa. Y eso así nunca se ha producido. Yo no creo que nadie en la Junta, en ninguna administración pública haga eso. Si lo hace, que estaba loco, es un señor que tenía un problema mental, o una señora, porque normalmente las personas que dirigen la administración son mujeres, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, que hay muchas más mujeres que hombres, entonces lo que quiero decir, que normalmente lo que hacen los políticos, para que haya una apariencia de legalidad en España y se piense la gente que estamos en una democracia, es que han configurado, lo que he dicho antes, un código penal que es muy bonito si lo ves desde fuera, pero viéndolo desde dentro te das cuenta que está hecho a propósito para permitir los saqueos y para permitir que esos robos que se proyectan. Entonces, si yo soy un diputado o un parlamentario de una comunidad autónoma y quiero que se robe un dinero para quedármelo yo evidentemente no voy a una administración y hay una caja con dinero, cojo el dinero y me lo llevo a mi casa. Eso no lo hace nadie. Eso sería apropiación indebida, malversación de caudales públicos. Lo que hacen es que hay unas maquinarias. La administración es una maquinaria. Entonces lo que hacen es que yo quiero llevarme el dinero. Entonces yo le digo yo soy un diputado y entonces yo nombro a un consejero y le digo, o a un ministro, le digo, oye, mira, tú tienes que robar 2 millones de euros que me los quiero llevar a mi casa. Porque si no, te voy a nombrar a otro ministro y te vas a ir tú a tomar por culo. Entonces tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿vale? Entonces tú robas 2 millones de euros, que yo a lo mejor de los 2 millones de euros que tú robas te daré 200.000, ¿vale? Entonces, para robar, ¿cómo lo hacen? Pues le dicen al ministro, mira, tú vas a sacar una subvención a la empresa de mi primo, ¿vale? Y se la vas a dar a mi primo, aunque mi primo no tenga los requisitos. Entonces mi primo, cuando tú le des los 2 millones de euros a mi primo me lo va a dar a mí y yo luego te doy a ti los 200.000 euros. Eso es como se cometen las prevaricaciones. Los saqueos normalmente en la administración, es el tipo básico. Entonces, la base de todo es que yo tengo a una persona por debajo de mí, en este caso el ministro, que va a dictar una resolución de subvención ilícita. Le va a dar una subvención a la empresa de mi primo que no cumple los requisitos para que ese dinero me lo dé a mí, ¿vale? Entonces, la corrupción empieza con un acto de prevaricación, porque yo soy el ministro y dicto una resolución injusta, a sabiendas, ¿vale? Ilícita. Entonces, si yo no restringo la prevaricación, si yo no hago un tipo de prevaricación que es inaplicable, entonces todo el mundo que puede hacer una resolución ilícita para robar fondos públicos, porque claro, date cuenta una cosa, yo soy el ministro y hago una resolución a favor del primo de un diputado para que ese señor se quede con el dinero y luego también lo reparta conmigo. ¿Cómo demuestra una fiscalía o la policía o los juzgados que yo lo he hecho queriendo para darle el dinero al primo del diputado? Es imposible, tendría que grabarme la conversación. Entonces, ¿qué vas a tener? A todos los diputados y a todos los ministros en escuchas policiales. Entonces es imposible. Cuando te das cuenta que algo raro pasa es cuando yo hago la resolución injusta de subvención, ¿vale? Entonces ya hay
se ha cometido un cohecho antes, ¿vale? Se ha cometido un tráfico de influencia, pero eso es casi imposible de demostrar, porque ahí tendría que haber a una persona grabándolo a todo el mundo constantemente, ¿vale? Como eso no es posible y además no es democrático, pues entonces lo único que se puede demostrar es que yo he hecho una resolución injusta de subvención a favor de un particular o de un tercero que no tenía derecho. Entonces, si yo restringo el tipo de prevaricación y lo hago inaplicable, entonces estoy permitiendo que se cometan todos los saqueos indirectos de la administración. Estoy permitiendo la corrupción sistemática, ¿vale? Por eso los políticos, los diputados, los parlamentarios han hecho un tipo de prevaricación tan inaplicable y tan restrictivo que no se puede aplicar en la práctica, que es imposible casi imputar a nadie por prevaricación. Por eso en la administración hay esa sensación de impunidad total que hay, ¿vale? Y por eso se hacen tantas barbaridades. Entonces, daros cuenta que esto, hace un tipo de prevaricación tan chungo, y luego además que tú te lees los demás que hay, la desocupación de funciones públicas, cohecho, malversación, abandono del destino, desobediencia, denegación de auxilio, bla, 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 cohecho, todos los tipos que hay dentro del título 19 de delitos contra la administración, de tráfico de influencia, de malversación, también están hechos de una forma muy restrictiva y con muy poca pena y de una forma que no son prácticos, porque como tú demuestras un tráfico de influencia, ¿vale? Y encima si hace un tipo restrictivo. El que tú tienes que vigilar bien es la prevaricación, porque la prevaricación es donde empieza el robo, ¿vale? Entonces, los políticos queriendo no tienen voluntad de que acabar con la corrupción, porque ellos son la corrupción. Entonces, no hacen una separación de poderes y encima también establecen los tipos penales de tal forma que es imposible pillar a nadie por prevaricación. Porque date cuenta que los políticos no roban nunca, ¿vale? Los políticos hacen que otros roben para ellos, ¿vale? Entonces la única forma de demostrar que hay robo es mediante que se demostrara la prevaricación, ¿vale? Entonces ellos han hecho un tipo penal de prevaricación tan malo, tan inútil, para que todos los que están por debajo de ellos cumpliendo sus órdenes de saqueo lo puedan hacer con impunidad, ¿vale? Para que si yo le mando a otro que robe por mí, porque si no lo he hecho, ¿vale? Pues entonces esa persona que roba por mí no le pueda a nadie tampoco hacer nada, ningún medio de la judicatura, ¿vale? Y daros cuenta de una cosa, que es también donde está la cosa muy grave. Mira, con esto de la prevaricación, lo que se contiene, la gente es que no se da cuenta del cáncer tan grande, tan demoledor que es la corrupción. La situación tan buena que tendríamos si no hubiera corrupción en ningún país, ¿vale? Porque daros cuenta de una cosa, de que además cada vez que hay una reforma del Código Penal, del título 19, cada vez lo hacen peor, para que todavía menos puedan pillar a los políticos. Ya han cambiado, incluso ya no son ni imputados, ahora son investigados, ¿vale? Entonces, cada vez los protegen más y el PP, por ejemplo, en la reforma de la justicia es nefasto, ¿vale? Yo no sé cómo nadie puede votar PP solo por lo que hace con la justicia, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero decir es que, mira, esto ya pasó en el derecho. Yo solo he estudiado la carrera, sin yo ser tampoco un experto en derecho romano clásico, pero eso es lo que me explicaron en la primera asignatura que tuve en la carrera, que el Imperio Romano fue tan importante, tan grande para su época, además, fue el imperio más potente que a lo mejor ha habido en la historia, no por su capacidad, comparándolo con lo que tenía en la época en la que estaba, ¿no? Fue por un motivo, porque en todas las tribus, en esa época, en el mundo lo que había era unas tribus por todos lados que no había derecho ni nada, que ellos eran pastores que no tenían derecho, el derecho que tenían ellos era el que aplicaban dentro de la aldea, ¿vale? No habría ni derecho, lo que habría es todo el mundo se tomaría la justicia por su mano, ¿vale? No habría derecho. Entonces, por lo que el Imperio Romano llegó a ser lo que fue sobre los demás, fue porque los romanos, que también eran una tribu de pastores, por lo que sea, se pusieron de acuerdo entre ellos para resolver sus diferencias mediante el derecho.
no mediante la fuerza. Entonces, es al conseguir eso que no consiguieron ninguna tribu de la humanidad en ese momento, pegaron un desarrollo brutal en todo, ¿vale? En ingeniería, en desarrollo militar, en todo. Y eso es lo que les permitió la riqueza que tuvieron y conquistar el resto del mundo, ¿vale? Y someterlo. Y los romanos al principio tenían las ideas muy claras, decir, mira, aquí hay que resolver las cosas no a favor de una élite que gobierne, sino a favor de todo, y el que el derecho tiene que estar así establecido. Por eso ponían, por ejemplo, los estandartes de Senatum Populusque Romanum, porque era como decir, lo importante no solo el Senado, sino el Senado, que era la representación del poder del pueblo, sino también el pueblo. Hay que gobernar para el pueblo. No puede ser que los patricios, los nobles, establezcan el derecho que le convenga a ellos, porque entonces esto se va a la mierda. Lo que ha permitido desarrollar a Roma, además tenía civilizaciones muy fuertes alrededor y las reventó, como los griegos y los etruscos. Por lo que les permitió desarrollarse tan poderosamente fue que se mantuvieron fieles a sus principios de un derecho justo para todos, ¿vale? Entonces al principio los romanos sí que se desarrollaron muy fuertemente. ¿Por qué? Porque permanecieron fieles a esos principios y establecieron un derecho penal y un derecho civil justo para todos, no diferencia de clase ni nada. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Que los romanos se les empezó a olvidar, cuando empezaron a hacerse millonarios y a dominar el mundo y a creerse ya que eran de otra pasta, ¿vale? Empezaron a cambiar sus derechos, ¿vale? Empezaron a su derecho empezó a degenerar, ¿vale? Y empezaron a sacar a los tipos penales, esos que habían establecido al principio para controlar a los poderosos, ¿vale? Y a todo el mundo, y que la gente no hiciera lo que le diera la gana. Empezaron a dulcificarlo, empezaron a permitir que el poderoso hiciera lo que le diera la gana, cambiando el tipo penal o el tipo civil o las normas civiles para que los poderosos ya pudieran hacer lo que les diera la gana, ¿vale? Entonces, y que además cada vez fue a más, empezaron a encontrar problemas y en vez de decir, es que hemos degenerado nuestro derecho y por eso nos están empezando a ir mal, al revés, o sea, fue un círculo vicioso, degeneraron su derecho, empezaron a surgir más problemas y entonces ellos pensaron que la forma de corregir esos problemas era todavía de degenerarlo aún más, pervertirlo aún más, permitir más todavía la desigualdad jurídica y la inseguridad jurídica, que es lo que pasó, que llegó a tal punto que el derecho romano colapsó, ya no era práctico, y entonces lo que ocurrió es que llegaron las tribus hermanas y se cargaron al imperio romano, y las tribus hermanas en muchos de los aspectos conservaron el derecho romano y lo mejoraron con el tiempo, y entonces ahí es cuando de verdad las tribus hermanas se consolidaron, porque mejoraron en ciertos aspectos el derecho romano que ya venía muy degenerado. No, a lo mejor el derecho, las tribus hermanas no establecieron un derecho mejor que el de derecho romano clásico, pero sí que establecieron un derecho mucho mejor que el último del Imperio Romano, que era ya una birria, que lo habían degenerado totalmente para permitir los abusos de los poderosos, porque ya se creyeron que eran estaban por encima de todo, del bien y del mal, que no necesitaban ya trabajar para vivir. Y entonces vinieron las tribus germánicas que no tenían derecho, pero vieron que los romanos la tenían y ya empezaron ellos a adoptarlo también, a tener ya un derecho más consolidado y una estructura institucional para aplicarlo, y ya llegó un punto en que estuvieron al mismo nivel que el derecho romano, incluso en algunas cosas ya lo mejoraron, evolucionaron. Entonces ya es cuando se consolidaron los estados germánicos y ya sí que desapareció completamente el imperio romano, ¿vale? Ya cayó por su propio peso, ¿vale? Entonces lo que quiero decir, que eso es lo que yo creo que se está produciendo en España hoy en día, porque nosotros con la transición, que fue vestir el muñeco, como ya he dicho en otros vídeos, se estableció un derecho que tenía muchas lagunas y estaba hecho para seguir permitiendo el robo, ¿vale? Pero es que después de 1978, que salió la Constitución, lo que ha ocurrido es que cada vez el derecho, en vez de ir mejorando con la democracia, ese derecho primigenio de la democracia, que era un post-franquista, en vez de ir mejorando el derecho, después con la democracia,
ha ido cada vez empeorando más y cada vez haciéndose más birria y permitiendo más los saqueos, como este artículo del 404, ¿vale? Y entonces, y bueno, que lo que estoy diciendo, que cada vez ha ido degenerando nuestros derechos. Y encima, sobre todo cuando ha degenerado más, es cuando hemos entrado a la Unión Europea. La Unión Europea, la entrada en la Unión Europea y en el euro, en vez de suponer un espaldarazo a la mejora de nuestros derechos, a la consolidación de nuestros derechos desde un punto de vista democrático, lo que ha supuesto es una degeneración todavía mayor, ha entrado más desigualdades en nuestros derechos y más lagunas y más agujeros. Se ha legislado muchísimo más porque ahora, desde lo que sí que se entró, desde que se entró la Unión Europea, lo que hay una prolijidad de normas horrorosas, se ha empezado a legislar a muchísimo y un derecho muy farragoso y una cosa que no se puede manejar bien, y sin embargo, aunque se ha legislado cada vez más, pero cada vez el derecho es más inseguro en España y tiene más lagunas y es más antidemocrática, y eso se ha hecho desde que entró la Unión Europea a España y en el euro, porque no ha entrado un montón de derechos de fuera que nos ha contaminado nuestros derechos y todavía se ha fundido en nuestros derechos de corte romano y francés con el derecho germánico, y en lo que se ha fundido no ha sido lo bueno del derecho germánico, sino se ha fundido en lo malo del derecho germánico, ¿vale? Entonces, hemos perdido jurídicamente, entonces cada vez el derecho español es cada vez más relativista, cuando el derecho tiene que dar seguridad. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto del Código Penal, la forma de que tienen establecer los tipos del Código Penal, lo que vienen es cada vez a controlar menos a los políticos y a los poderosos. Y no controlar a los políticos y a los poderosos, eso es el camino hacia la perdición, ¿vale? Y a la ruina, como le pasó al derecho romano. Y nosotros, además también, eso se ha juntado con lo mismo que le pasó al Imperio Romano, de que con la entrada del euro, aquí viene una riqueza sin parangón en muchos siglos en España, viene de repente un montón de prosperidad económica, aparentemente, ficticiamente bajo mi punto de vista, pero vino, ¿vale? Entonces la gente todavía ha relajado más el control sobre lo público y sobre su derecho, le ha dado más igual la barbaridad que se estaban haciendo, ¿vale? Por ejemplo, nadie se rebela contra la ley de género, cuando es una aberración jurídica y una barbaridad, y eso es anticonstitucional claramente, una ley anticonstitucional. Desde el año 2004 aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y además que tiene unas repercusiones enormes, ¿vale? Y aquí no ha pasado nada. Entonces, porque además la ley de género viene también de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, y eso es una muestra, ¿vale? Es un botón. O sea, hay muchísimas más cosas parecidas, no tan graves, no tan claramente inconstitucionales y antiderechos humanos, pero muchas cosas parecidas. Mira la ley Mordaza ahora que ha sacado el PP. Entonces, lo que quiero decir es que nuestro derecho se está volviendo totalitario, a marchas forzadas, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir que cada vez se permiten malas injusticias, y el Código Penal es un reflejo de eso muy claro, porque los que quieren que se permitan cada vez más injusticias son los políticos, y su arma fundamental es el derecho penal, ¿vale? Y nada, eso es lo que quería decir, y que la regulación de la prevaricación en el Código Penal es lo mismo que no tener nada, ¿vale? Y que la prevaricación es la clave de que haya una administración limpia. Si no regulas bien la prevaricación, tú puedes hacer lo que quieras, pero entonces tú vives en la corrupción sistemática, ¿vale? Y generalizada. Y nada, y eso lo permiten los políticos a sabiendas y adrede, ¿vale? Bueno, y además también nadie le lleva la contraria, porque como no hay separación de poderes, si hubiera mejor separación de poderes, a lo mejor habría fiscales, jueces que dirían, oye, ¿cómo se establece la prevaricación de esta forma? Que hay quien cambie esto. Pero como no hay separación de poderes, pues todos están callados. Aunque seguro que se darán, esto que yo me he dado cuenta de 404, seguro que los jueces y los fiscales lo llevan sabiendo 30, 50 años y nunca han dicho nada. ¿Pero por qué? Porque los tienen todos comprados. Y nada, eso es lo que quería decir. Buenas tardes.